Primera vez, el hermano y es acompañado de su esposa Odalis Matamoro. ¿Lo pronuncié bien? Gloria a Dios, hermanos, bienvenidos. Es una alegría el poder tenerles en medio nuestro, es un privilegio inmenso. También dice que está acá nuestro hermano y obrero de la ciudad de Padova, nuestro hermano Máximo Longin, perdón hermanos la pronunciación, gloria a Dios. También, él también está acompañado de su esposa Eustaquia Chacón. Ay, hermanos, perdonen, pero la intención es sincera, hermanos. Con todo nuestro corazón les damos la bienvenida a este lugar. Es un inmenso privilegio. Y también está con ellos el hermano Carlos Chacón. Gloria a Dios. Bienvenidos, amados hermanos. Es un inmenso privilegio estar en este lugar y poderles saludar y poderles también dar la bienvenida a la iglesia del Señor. Así también sean todos bienvenidos, mis demás hermanos, la congregación que se ha hecho presente esta tarde. Vamos, hermanos, entonces a leer la palabra del Señor y quiero que me acompañe a leer en los libros históricos. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 19, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo número 9. Vamos a leer esta tarde. Si hay, hermanos, una de las historias de los profetas más apasionantes del Antiguo Testamento y de la Biblia en general, es la de este hombre Elías. Si hay un hombre, hermanos, que despierta en nosotros un fuego de Dios, una pasión por amor, es este profeta, el cual hoy vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva
donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la palabra que hoy hemos leído. Señor, queremos también suplicar que tu Espíritu Santo llene nuestra vida, Señor, nuestros labios, nuestra mente, de tu amor y de tu bondad, Señor, para entender y conocer cuál es tu perfecta voluntad, cuál es, Señor, lo que tú has traído para nosotros esta tarde, y que podamos así atesorarla en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, para honrarte y para glorificarte, como es digno, Dios, que se te adore y se te alabe en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos ahora tu voluntad. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Como dije al inicio, hermanos, la vida del profeta Elías, aquellos que hemos tenido la dicha de poder meditar en la palabra de Dios y conocer la apasionante historia de este hombre, de este profeta, el cual, hermanos, es levantado por Dios para poder proclamar, poder, hermanos, volver el corazón de la nación de Israel y de principalmente su rey Acab hacia el culto y la adoración al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Es, hermanos, cuando este hombre aparece en la historia de los reyes, en una historia bastante, hermanos, triste a la verdad, porque en un periodo muy corto de la historia de los reyes habían existido demasiados cambios. Si ustedes leen los primeros capítulos del 14, el 15, 16, ustedes verán que rápidamente hay sucesiones de reyes. Decía que moría uno, llegaba otro, reinaba otro, moría, reinaba su hijo, y así sucesivamente. En pocos años muchos reyes habían llegado ahí, aparte de la división que se había dado ya después del reinado de Salomón. Todo esto, hermanos, lo que da a entender de manera así bastante clara era la situación moral, espiritual que Israel vivía. No era suficiente eso, sino que la historia que Elías le toca vivir o tener es con este rey que se llama Acab. Pero este no es el personaje único en esta historia, sino que también está su esposa Jezabel, la cual dice que era una sacerdotisa de Baal, y la cual había hermanos, había doblegado el corazón del rey principalmente para la adoración a Baal. A nosotros quizás, hermanos, hoy en día nos interesa poco, lo vemos como algo que no tiene mayor peso, si el que nos gobierna es un hombre impío, un hombre que tiene una moral muy baja, muy corta, poco aprecio de la vida, o poco apego a la voluntad de Dios. Para hoy, para nosotros como iglesia en estos tiempos, poco nos detenemos a ver la calidad de vida o de espiritualidad o confesión de fe, podríamos decir, de los gobernantes. Pero déjeme decirle, hermanos, que en el tiempo de Israel no era así como hoy, como ahora en día. Hoy nosotros, hermanos, a través del tiempo disfrutamos de la verdad plena y exacta de la voluntad de Dios.
Basta que usted se compre una Biblia, la lea con devoción, la lea con gozo, y usted tiene el plan de Dios perfecto para la vida del hombre. Entonces, eso es lo que nosotros quizás desde nuestra perspectiva de vida pudiera parecer, hermano, decir, bueno, si Acab era un idólatra, si Acab se casaba con una mujer porque era más bien una prostitución de tipo religiosa la que ella ofrecía a este Baal, y él aceptaba una mujer de esa moral, pues está bien, diríamos nosotros. Pero lo que sucedía era, hermanos, que para el pueblo de Israel, si el rey era un rey corrupto, si el rey era un hombre que no adoraba a Dios, toda la nación estaba perdida, toda la nación lo seguía. Él era el pastor de esa nación, o de ese pueblo a quien él gobernaba. Es por eso, hermanos, he contado todo esto para llevarlo a usted a que piense conmigo y valore entonces el ministerio del profeta Elías. El profeta Elías, hermanos, no era una cuestión de malicia o de soberbia la que él tenía contra Acab. No es que él dijera, a mí Acab me está antipático, ese rey me cae mal. No era una cuestión de simpatía o de caer bien o de caer mal. El detalle era que si el rey era un rey que adoraba ídolos, la nación entera era una nación idólatra. Y la idolatría es ofensa ante el Señor. Es por eso, hermanos, que ustedes no van a ver la historia de Elías contra alguna, por decir, alguna tribu, aunque sí hubieron profetas que hablaron específicamente contra la tribu, pero Elías no es el caso. Elías, el caso de él es contra Acab. Y alguien podría decir, la tenía contra Acab, le caía mal. No era esa la situación de Elías, o el espíritu que vivía en la vida de Elías más bien. Porque nosotros como hombres pudiéramos, como dije anteriormente, ponernos de manera indiferente como vivan los demás. Pero si el Espíritu de Dios viene a su vida, invade, llena nuestro corazón y comienza a hacernos ver el estado espiritual de una nación, el estado espiritual de un pueblo, ese fuego, hermanos, no lo va a dejar quieto, lo va a inquietar. Dice que Elías era de Galaad, era hermanos, hasta era algo así como, ¿sabe cómo sería? Como que él era, como que vivía al límite de Israel. De Galaad, él era él bajó, dice, o sea que él vivía en una montaña. Elías era un hombre que era un hombre rústico, se vivía bastante, hermano, de una manera bastante hostil, porque él se vestía de cuero, él no era alguien que ostentaba algo que le interesara a Samaria, la ciudad donde estaba el rey. Él era un hombre de vida muy, podríamos decir así, montañesca. Era alguien de la montaña. Esa era la vida de Elías. Él no es que tenía pretensiones grandes en decir, voy a vivir en la ciudad, en Samaria, de ahí acerca del palacio del rey, o quizás yo le voy a hacer una propuesta a Nabot que me venda Él no tenía ese tipo de vida. Pero él baja y va y le dice a Acab, mira, rey, que no lloverá, no va a haber lluvia hasta que yo lo diga. O sea, no era una cuestión de una vanagloria del hombre. Eso, hermanos, obedecía
a una palabra que ya se había hablado anteriormente. Y si ustedes se recuerdan cuando Jehová le dijo al pueblo de Israel: si ustedes siguen mis estatutos, ustedes tendrán bendición. Ustedes siguen mis estatutos, estas cosas vendrán. La tierra que pisaren, esa será vuestra. Todo lo que ustedes emprendan serán prosperados. Pero también allá en Deuteronomio dice: pero si se alejan, si se vuelven idólatras, si aprenden las malas costumbres de las naciones donde se van a meter, yo cerraré los cielos. ¿Se recuerdan de eso? Jehová lo había dicho, que él habría de cerrar los cielos para que no lloviera. O sea, lo que Elías dijo de que no llovería no es, hermanos, el producto de un corazón como el que quizás nosotros pudiéramos tener, de un corazón de hacernos ver, de querernos llevar, de yo puedo, del que yo puedo. No era eso. No obedecía el corazón de Elías a la voluntad de él y decir: yo puedo, le voy a demostrar acá que yo puedo, tengo el poder para cerrar cielo. No era eso. Él se estaba ateniendo a la palabra que Jehová había hablado muchos años antes. Ese era lo que él estaba diciendo. Él solo estaba recordando lo que ya Jehová había dicho por boca de Moisés acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Entonces, no crea usted que Elías era ese tipo de hombre. Luego dice de que él obedecía la palabra de Dios. Cuando dijo esa palabra que se iban a cerrar los cielos, dice que la palabra de Dios vino y le dijo: vete para el arroyo de Querib. Cuando el arroyo se secó, el Señor le habló una vez más y le dijo: vete para Sarepta, allá encontrarás una viuda. Y así el Señor lo iba guiando paso a paso. Dios se iba revelando, lo iba guiando. Era un hombre que tenía una total dependencia de Dios. Pero pareciera, hermanos, que Santiago describe a Elías como a cualquiera de nosotros, porque eso es lo que dice, que él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Al oír entonces, hermanos, esta historia de este hombre Elías, de este profeta, nosotros pudiéramos decir: yo quiero ser como Elías. Yo quiero que cuando yo ore, Dios me escuche mi oración. ¿Cuántos quieren que Dios escuche su oración? Todos queremos ser escuchados. Todos queremos, hermanos, tener ese favor de Dios. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que luego dice de que no solamente después de que no llovía, Acab lo había buscado por todos los lugares, había mandado gente para buscarlo, y él luego se presenta y le dice: dile a tu señor que aquí estoy. Y aquel hombre le dice: ¿cómo me manda usted decirle? Si Acab me va a matar al nomás le diga que usted está aquí cerca. Y él le dice: no, dile que nos vamos allá a ver en el monte Carmelo. Y también dile que vaya el pueblo. Él convoca, hermanos, ustedes se recuerdan de esa historia, la asamblea de los Baales, ofrecen un sacrificio. Pero él dice, y eso es algo que nosotros hoy quisiera que recordáramos, él dice de que el Dios que responda por fuego, ese será vuestro Dios. A ese Dios, porque él da esa declaración, esa afirmación. Porque el pueblo, lo que él dice es de que Elías, lo que había reconocido, lo que había visto era que no había una decisión plena en el pueblo. Claudicaban, estaban indecisos, por ratos adoraban a Baal, por ratos querían volverse a Jehová, por ratos, pero él les dice: pero ahora defínanse. Hoy el Dios que responda por fuego, ese será vuestro Dios. Hasta ahí, hermanos, la historia es muy fuerte, muy apasionante. Todos estamos empapados de esa vida de hombre como Elías. Pero ¿qué dice ahora la porción que hemos leído? En estos versículos, estos 9 versículos que hemos leído esta tarde, quisiera meditar entonces, hermanos,
qué es lo que pasaba y qué es lo que puede pasar en nuestra vida. Veamos el versículo número 1 que dice: Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Lo que yo le he contado esta tarde, eso fue lo que este Acab llegó a decirle a Jezabel y a decirle: mira, las cosas han cambiado. Elías ha matado a los profetas. También oró para que lloviera y mira, ha caído la lluvia. Esto, hermanos, tiene algo que ver con lo que con lo que estamos hablando esta tarde. O sea, él llegó y le contó a su mujer lo que había pasado. Dice que entonces esta mujer, oigan la reacción, hermanos, y esto es algo importante. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Tu persona como la de uno de ellos, ¿de quién? De los que habían sido degollados. O sea, lo estaba amenazando de muerte. Eso es lo que, o sea, tú los mataste y los dioses me castiguen si yo mañana a esta hora también tú no estarás degollado como estos Baales, como los profetas que eran de ella. Hay algo, hermanos, que nosotros quizás no logramos leer así o entender de manera tan fácil. La acción de esta mujer y también la acción de Elías, cuando en el versículo 3 dice: viendo pues el peligro. O sea, quiero, hermanos, que ustedes ahora volvamos una vez más a la idea principal. Les dije de que Elías no era un capricho de estar contra el rey o estar en contra de la voluntad del rey. Lo que sucedía, hermanos, es de que la historia yo la he contado en menos de 10 minutos, pero aquí han pasado ya más de 3 años y medio, recuérdese. Elías llega y dice de que no volverá a llover hasta que él diga, y hasta que él vuelve a orar, han pasado ya 3 años y 6 meses. La nación, hermanos, está en un caos total. Él no lo hizo con la intención de dañar al rey, porque no solamente, bueno, el rey no era el único dañado. Al no llover, la nación pasó sequía, pasó hambre, y acuérdense de que los ricos y los reyes, más que todo, son los que más graneros más grandes tienen. Ellos son los que menos sufrían. Lo que sufría era el pueblo. Los primeros que sufría era la gente que cultivaba la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiero llevar? Que la intención de Elías, o él pensó en su mente, en su corazón, habrá dicho: después de 3 años y medio que no ha llovido, y es un castigo, y ahora yo he regresado y he orado para que llueva, lo mínimo que va a suceder en el corazón de Jezabel y del rey Acab es que se vuelvan a Dios. Eso es lo que él pensó. Eso es lo que muchas veces nuestros corazones, a veces como líderes, amados hermanos, están pensando, que nosotros creamos nuestra propia idea de lo que estamos haciendo. Ahora quiero dar un poco de aplicación a este pasaje, a estos versículos. Así como Elías, que había hecho todo lo posible para poder hacer volver el corazón de Israel a Jehová, al único Dios verdadero, él había hecho todo ese esfuerzo, había sufrido él mismo también la soledad en el arroyo. Él se había escondido por todo ese tiempo, había sufrido esa persecución. Él decía en su corazón, o sea, ¿qué es lo que nosotros esperamos, hermanos, cuando nosotros como obreros, como pastores, como líderes,
hacemos todo lo posible y nos esforzamos por presentarle el evangelio a alguien. Cuando está enfermo lo visitamos, cuando le falta trabajo oramos por él para que tenga un trabajo. Cuando nosotros como líderes de iglesias o de células cuidamos a un miembro y le exponemos el mensaje, después de un tiempo esta persona consigue al final, quizás por 3 años, por 4 años, le ayudamos a orar a esta persona para que lograra un objetivo, una casa, documentos, que son las peticiones que regularmente se hacen en estos países. Y cuando estas personas alcanzan esa bendición, nosotros como Elías nos ceñimos nuestros lomos y vamos corriendo y vamos a la casa de esta persona, y lo que esperamos es que esa persona diga: hermano, gloria a Dios, hoy ya tengo mis documentos, tengo casa, quiero servirle al Señor, hoy me arrepiento, sé que el Señor ha sido bueno conmigo. Eso es lo que esperamos, ¿o no? Eso es lo que esperaría Elías también, de que después de 3 años de sequía, él ha hecho llover y ha demostrado que Jehová es Dios a través del holocausto, porque Jehová es Dios, hermanos, amén. Lo ha demostrado. Dios quemó, consumió el holocausto, las piedras, consumió todo. Más claro de esa señal no se puede esperar. Es que Él lo dijo: el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Y entonces Él dice que va y corre. Y el Acab llega, le cuenta a su mujer que él lo que esperaba era el arrepentimiento de Acab y de Jezabel, y que se volvieran a Jehová de los ejércitos. Ese era el pensamiento de él. Pero ¿cuál fue la desilusión, hermanos? ¿Cuál es lo que muchas veces nosotros en la vida, viendo las cosas que no resultan como nosotros las pensamos, viene la decepción? Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esta mujer, en vez de decir: bueno, me venció Elías, me venció Dios, ya no tengo profetas de Baal para seguir haciendo mis cultos. Esta mujer lo que hace es enviarle una amenaza de muerte a Elías. Lo que sucede, hermanos, es que nosotros como seres humanos, dice acá el versículo 3, que Elías viendo pues el peligro. ¿Por qué Elías, hermanos, no siguió confiando en Dios si había hecho ya tantas cosas poderosas? Ya Dios había hecho descender fuego del cielo. Lo que sucede es que muchas veces, cuando nuestras expectativas como hijos de Dios, muchas veces como líderes, como pastores, como miembros, hemos luchado por algo, hemos trabajado arduamente, creemos que la recompensa es nuestra. Creemos, hermanos, que nosotros merecemos algo ya. Pero lo que no hemos entendido es que Dios, hermanos, lleva más adelante o lleva más tiempo el trato que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. La templanza del carácter, hermanos, en los hombres de Dios y ante los ojos de Dios, no viene, hermanos, cuando las cosas van bien. Si usted quiere ser un hijo de Dios verdaderamente genuino, un hijo de Dios probado, un hijo de Dios, hermanos, que declare que va a caminar en la patria celestial, no se espere que las cosas vayan bien siempre. No se espere, hermanos, que no va a llegar el momento en que lo van a amenazar de muerte. Pero alguien pudiera decir: pero Señor, yo que acabo de tener un gran evento, ¿verdad? Porque parafraseémoslo, hermanos, a nuestros tiempos.
Pero Señor, hubiese dicho Elías, yo que acabo de llenar el estadio San Siro y 1000 almas se convirtieron y prediqué y el fuego, la gloria de Dios, ¿cómo es posible que ahora me vengan a amenazar de muerte? Eso es lo que nosotros creemos. Ahora yo sería el más amado de Milán, ahora yo sería el más querido por toda la nación. Es que el mundo no va de acuerdo a los planes de Dios. Elías, hermanos, no podía esperar. O sea, él en su buena fe, en su deseo como hombre de Dios y como todos nosotros que somos hijos de Dios, esperamos que la conversión de los que están lejos de Dios. ¿Amén o no amén? ¿O ustedes no esperan la conversión de los impíos? Todos nosotros, hermanos, esperamos eso. Que la gente a quien le predicamos pueda venir rendido a los pies del Señor. Elías, hermanos, en el monte Carmelo había hecho una hazaña inigualable. No va a haber alguien más que la haya hecho. No la hubo, no hay otra historia igual. Pero ahora dice de que él esperaba que Acab se rindiera y dijera: me voy a volver al Dios de mis padres. Me voy a volver al Dios de mi padre Salomón, de mi padre David, a mi padre Abraham. Voy a adorarlo solo a él. Voy a derribar los altares de Aserá, de Baal. Voy a quitar el culto a los ídolos. Y esta esposa, si no quiere adorar a Jehová, a Dios, pues que se vaya. Elías pensó que eso iba a suceder, que iba a revolucionar la nación, el reinado de Acab. Pero aquel no, aquel lo que va a quejarse. La mujer que siempre ha demostrado un liderazgo. Acab, hermanos, era una persona que estaba totalmente perdida a la voluntad de su mujer. Y esta lo que hace es, dice, bueno, ahora, así fue. Mira, Elías, te voy a matar. Es que si a mañana a esta hora no está, me van a que me castiguen. Ese era un juramento, es una forma de jurar que el propósito de ella era firme, que no era una amenaza como cualquier otra amenaza. Era una amenaza real de esa mujer. Y ¿sabe qué? Tenía el poder para hacerlo. Tenía los medios, era astuta. ¿Se recuerda cómo mató a Nabot? ¿Se recuerdan cómo, hermanos, ideó que lo llevaran, que le dieran el mejor puesto y después lleven dos sinvergüenzas, dice, para que hablen mal, que digan que ha blasfemado contra Jehová y contra el rey, y lo apedrearon? Era una mujer que escaltra. Tenía, hermanos, el poder político, el poder económico. La amenaza no era una broma la que le estaba haciendo. Dice de que cuando Elías, viendo pues el peligro, se levantó. Aquí, hermanos, hay que entender también que cuando nosotros comenzamos a ver la realidad de las cosas con nuestros ojos o con nuestras capacidades, da miedo. No sé, hermanos, si usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo sería la vida espiritual, su pelea espiritual, si Dios no estuviera con nosotros. Si nosotros, hermanos, lográramos ver la dimensión de la pelea, de la guerra espiritual que este mundo está teniendo contra la iglesia. Por eso es que muchos de ustedes hoy se están durmiendo en el mensaje. Es una pelea. Se están durmiendo. Sacúdase, hermano, el polvo. Sacúdase el mal espíritu y despiértese. Muchos también están distraídos, pero esas son cosas pequeñas. Eso sería, hermanos, como estar golpeando el viento, predicar así. Ay, que están viendo el teléfono, ay, que se están durmiendo. Eso sería predicar vanidades. La verdadera guerra espiritual se está, hermanos, desarrollando en una dimensión que nosotros no logramos cuantificar, medir. La guerra espiritual, hermano, este hombre, como decimos quizás Elías, hasta ahí cayó en el 20, así. ¿Qué estoy haciendo? Peleando contra el rey, peleando contra la monarquía, peleando contra él. Ustedes saben, los reyes tienen ejércitos. Los reyes tienen caballos.
Los reyes tienen espadas, lanzas, hachas. Con todo eso peleaban en aquellos entonces. O sea, Elías en ese momento, cuando la mujer la amenaza, o sea, lo que sucedió fue que él, por un momento, hermanos, así como el apóstol Pedro, que iba caminando sobre las aguas, pero de repente se dijo, ¿y qué estoy haciendo? Estoy caminando. Se hundió, la fe le faltó. ¿Puede o no pasarnos eso a cada uno de nosotros? ¿O están en esa condición? Yo digo que puede, como que si va a llegar, pero ¿qué me dicen ustedes esta tarde? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos viendo nosotros ahora y dándonos cuenta del peligro, de las amenazas que hay en este mundo? Estamos viendo, hermanos, el peligro que hay en este mundo de quedar postrados en este camino. Elías comenzó a ver. Elías, hermanos, había tenido una cualidad muy maravillosa, yo se lo dije, y es que él siempre había escuchado la voz de Dios. Hasta en las pequeñas cosas, Dios le había dado instrucciones precisas, claras. Le dice que baje, va y da la profecía de que va a cerrar la lluvia. Y ahora le dice el Señor, y vino palabra de Jehová y le dijo, vete al arroyo de Querit. Y Elías va al arroyo y ahí se queda. Cuando el arroyo se secó, bueno, Dios, ustedes saben, usa la naturaleza, usa los aves para alimentar a Elías. Y Dios pues hace eso, pero cuando falta por la sequía, porque no llovía, otra vez vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, vete a Sarepta. Y Elías fue a Sarepta. Cuando estuvo en el monte Carmelo, Jehová no le dijo, corre delante del rey y ve a la casa para ver si se arrepienten o no se arrepienten. Dios no le dijo eso a Elías. Cuando nosotros, hermanos, tomamos los caminos que a nosotros nos parecen rectos, es cuando comenzamos a quitar la mirada en Dios y comenzamos a ver el peligro y comenzamos a tener miedo. Comenzamos a tener miedo cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Comenzamos, hermanos, a darnos cuenta que hoy en día no es una mujer. Mira, hermanos, muchos predicadores dicen, ese diablo seco perro, que no es un perro, no es un diablito. Es Satanás, es un poder inmenso, es un gobierno de tinieblas que está en este mundo. Por eso es que el cristiano no pelea, no puede pelear solo, necesita a Jesucristo para vencer al Espíritu Santo. Porque no es un diablo seco, que aquí lo tengo en la cabeza. No es verdad. El único que puede pisotearle la cabeza es Cristo, ya lo hizo. Pero usted y yo, hermano, somos atrevidos muchas veces al decir cosas semejantes. Ahora, no crean que estoy alabando aquí al enemigo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que cuando nosotros realmente vemos la dimensión del peligro del cual Dios nos ha salvado, nuestro único auxilio inevitablemente tiene que ser Dios. Nuestro único, hermanos, pronto auxilio se vuelve Dios. Porque si nosotros creemos, no, que el diablo aquí me lo voy a boxear, entonces no necesita de Dios. Pero si usted cree que Satanás es terrible, no como esta mujer que lo amenazó. No, hermano, nuestra pelea, nuestra guerra es una guerra real, es una guerra que tiene bajas. ¿Acaso no ha visto usted, hermanos, que han renunciado a sus privilegios? ¿O no conoce a nadie usted que hoy en día ya no es cristiano y anda en el mundo en discotecas? Gente que ministraba muy bien en los púlpitos. Yo he visto, no sé si soy el único. ¿O no usted también se siente por ratos tentado de ir a hacer lo malo? ¿No? Gloria a Dios. ¿Soy el único entonces? Es que yo soy como Elías, hermano, apegado a pasiones mundanas. Pues solo yo lucho así. O todos.
Por rato, hermano, no ahí andan llorando los líderes que quieren entregar las células, pues. Ahí anda el supervisor que no quiere también seguir. ¿O no? Esas son luchas. Ahí andan ustedes que vienen un domingo sí, un domingo no. No, un domingo sí, 3 domingos no. Un domingo a pagar una cuota vienen. Porque por rato en la iglesia no cabemos. Por rato, y bueno, ¿y los hermanos? O sea, ¿cómo es? ¿Estamos como Elías o no estamos como Elías? ¿Qué dicen ustedes? Aquí, hermanos, dice de que él vio sus ojos. Cuando comenzó a ver con sus ojos y a entender con su mente terrenal como hombre, se dio cuenta que le había estado haciendo la guerra a un rey, a una nación, a alguien que tenía el poder. Pero mientras estaba bajo la guianza de Dios, él no tenía miedo a eso. No lo había tenido el miedo. No le había venido el miedo. Dice entonces que, ¿qué hizo? Mire, hay una triste realidad en la vida humana, hermanos, y es que nosotros cuando comenzamos una cosa mal, eso es como un desgarre de algo. Cada vez vamos sucumbiendo más en lo peor, en lo peor, en lo peor. Tomó una mala decisión y por esa mala decisión, hermano, si Dios no tiene misericordia y lo rescata a tiempo, toma otra mala decisión. ¿Qué hace él? Ve con sus ojos, piensa, razona con su mente y dice, se levantó, el versículo número 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Dígame algo, ¿no había sido Dios el que le había estado salvando la vida a Elías hasta este momento? Los 3 años y medio, ¿quién le había alimentado? Dios. En la viuda, ¿quién dio el poder para que el vino, para que el aceite y la harina no faltaran de aquellas tinajas? Fue Dios. ¿Por qué ahora Él quiere salvar su vida? Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a pensar con nuestro razonamiento, comenzamos a ir de mal en peor. Y ahora dice, quiero huir veo el peligro. Uy, tengo miedo, me voy. Y se va. Y dice, y he puesto para salvar mi vida. Y ahora dice que él, y viniendo a Berseba, que está en Judá, dejó allí su criado. Después de que era un hombre solitario, ahora dice de que dejó a su criado, aquel criado al que él mandó, a que viera si la nube aparecía, y el criado le dijo, sí, hay algo, ya va a llover. Entonces, nosotros, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tomamos una decisión equivocada, comenzamos a ver, a razonar con nuestra mente, lo que hacemos es apartarnos de alguien que siempre ha estado a nuestro lado, que siempre nos ha ayudado. El pecado, hermanos, hace eso. El pecado lo que quiere hacer es alejarnos de las personas que pueden ayudarnos. El criado estaba para servirle a él. Era una compañía, aparte de eso. Cuando el ser humano comienza, el cristiano, líder o pastor, comienza a perder las amistades que lo pueden ayudar, comienza a aislarse, el aislamiento, hermanos, lo está llevando a perderse al desierto. Recuérdese de que aquí, siempre en estos versículos que hemos leído, él lo que va a suceder es que se está dirigiendo al desierto. Cuando nosotros nos alejamos de las personas que nos pueden ayudar, como le dije, cada vez lo que vamos haciendo es que nos vamos alejando más de las cosas y llegamos a hacer cosas de las cuales nunca pensamos que hubiésemos tenido el decir, a pecar de manera tan vergonzosa como lo hizo aún este hombre. Y dice de que él dejó al criado, no se lo llevó, lo dejó. ¿Para dónde iba él? Estaba yendo, Elías estaba aislando, estaba caminando hacia el desierto. Hay 2 tipos de desiertos que el cristiano puede, o la Biblia presenta más bien. El desierto, hermanos, en el cual es Jehová quien lo lleva al desierto. Dice
ustedes se recuerdan que Jehová le dijo al pueblo de Israel que lo había llevado al desierto para probar su corazón. En otro de los profetas también, si no me equivoco, es Oseas, donde dice de que él la llevaré al desierto para hablarle al oído y volverla a enamorar. Está hablando de que va a traer a Israel para que se vuelva a su Dios. Pero esos son los desiertos en los cuales Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. O sea, cuando usted es llevado por Dios a un desierto, está bien, porque Dios quiere hacer algo en su vida, quiere hablarle, quiere enseñarle algo, demostrarle algo de su corazón. Pero en el desierto que nosotros mismos nos vamos a meter, vamos buscando, ahí no hay un propósito de Dios. Ahí lo que hay, hermanos, es una perdición. Ahí hay una voluntad humana de que yo voy al desierto. ¿Pero para qué? Se está aislando, no tenga ese desierto en el cual Dios no quiere que vaya. Ahora dice el versículo, y lo dejó allí a su criado, y él se fue. Oiga, el versículo número 4, y él se fue por el desierto. Por ahí se fue Elías. Por ahí se van muchas personas. Por ahí, hermanos, es donde muchas gentes entran a esos desiertos, y lo que sucede es que nunca más vuelven a salir. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, hay en esos desiertos? ¿Cuántos cristianos, pastores, líderes, hermanos que un día sirvieron en las iglesias, fueron poderosos, reconocidos? Hoy, hermanos, solamente queda la historia. Elías estaba yendo al desierto, cada vez iba de mal en peor. Nosotros, hermanos, debemos de reconocer y detenernos esta tarde y meditar también si Dios nos está llevando a un desierto, somos nosotros los que estamos entrando a un desierto, en el cual, hermanos, podemos hacer cosas. Y dice de que en el camino, en el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Esta, hermanos, es la declaración ahora más equivocada, o la declaración más contraria a Dios que nosotros podemos hacer. Recuérdense que Jesús mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él dijo que Él era el pan de vida. Él dijo que Él era el agua que daba vida y vida eterna, vida en abundancia. O sea, todo aquel que, si Elías, hermanos, no se quitó la vida, era porque ellos como judíos, y bueno, y así es, retenían que el quitarse la vida era un pecado. Pero él, ¿qué es lo que está diciendo acá? Quítame la vida. O sea que está yendo en contra de los valores de Dios. Nosotros, hermanos, cuando vamos en el desierto, puede ser que un día, acuérdense que un día son como 1000 años, 1000 años como un día. O sea, aquí un día puede ser representativo en la vida de nosotros. ¿Cuántos días nosotros podemos estar? ¿Cuántos años van ya que vamos en ese desierto? ¿Y sabe qué es lo que sucede en el desierto? Eso, que allí, hermanos, es hostil, allí no hay nada. Ahí, si no es la poderosa mano de Dios que lo sostiene a la persona, puede morir. Es por eso, hermanos, de que nosotros debemos de entender, y voy a ir terminando ya, de que la vida, hermanos, nuestra tiene un propósito, pero cuando obedecemos la voz de Dios. Si no, hermanos, lo que va a suceder es que vamos a estar como Elías, cada vez caminando más hacia el desierto, caminando más hacia lo malo, lejos de la voluntad de Dios. Y vamos a llegar, hermanos, a cometer pecados o a cometer errores tan grandes, tan indescriptibles, que nosotros nunca pensaríamos que hubiésemos sido capaces de llegar a hacer algo así. Elías, un hombre de Dios, está diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor yo que mis padres.
las comparaciones. Hay muchas cosas que el hombre, hermanos, comienza a tener cuando se aleja de Dios. Comienza a tener una vida y una vista corta. Comienza a pensar que todos son mejores que él y que él no es mejor, que él no vale nada, que no vale la pena vivir, que mejor es morir. A esa es la conclusión que el hombre llega sin Dios. Hay otros versículos que me hubiese gustado continuar, pero el tiempo, hermanos, nos ha avanzado. Y es por eso que quiero en esta tarde concluir de esta manera diciendo que no importa, hermanos, cuán glorioso haya sido nuestro pasado, nuestra vida en el camino del Señor. Todos estamos expuestos a poder, hermanos, caer reos de una decepción, de un mal momento, de una equivocación, de comenzar a ver con nuestros ojos y ver el peligro y ver, hermanos, lo que nos acecha. Pero Dios, hermanos, no llegamos a esa parte, pero Dios es de manera milagrosa, sobrenatural, puede enviar su ángel, no una vez, sino las veces que sea necesario para decirle a usted y a mí: levántate, come, bebe. Y nosotros como seres humanos débiles nos volvemos a dormir. Sí, eso fue lo que pasó. Otra vez el ángel, pero otra vez, la segunda vez llega el ángel y le dice, lo toca, le dice: levántate, despiértate, come y bebe. Y allí él tomó fuego y llegó allá a donde él quería estar, ante la presencia del Señor. Dios, hermanos, quiere que todos nosotros abramos nuestros oídos esta tarde y nos demos cuenta, hermanos, si hemos emprendido el mal lugar, como esa racha, como se dice, esos momentos de dificultad en nuestra vida. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Hermanos, esperar en la voluntad de Dios, que es buena y perfecta con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Démosle una ofrenda de palmas al Señor esta tarde. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por presentarnos la vida de un hombre como Elías, la apasionante historia de un hombre, un guerrero que tuvo el valor, Señor, el coraje de levantarse en medio de una decadencia espiritual, de una idolatría. Señor, tú levantas hombres. En cada tiempo, en cada época, Señor, tú quieres levantar a hombres como Elías, hombres fervorosos, fervientes de pasión por la adoración genuina al único Dios verdadero, por hacer volver el corazón de los hombres a Dios. Y esa es la intención, Señor, que tenemos esta tarde también, de poder mostrar, Señor, que no somos nosotros aquellos únicos hombres con debilidades, sino que aún en medio de nuestras debilidades, Señor, tú puedes obrar en nuestras vidas. Tú tienes ese propósito, Dios, para que nuestra vida sea útil en tus manos. Hay un mensaje que proclamar, hay un mensaje que llevar a los reyes de esta tierra. Hay un mensaje que debemos todavía proclamar, pero no tenemos que rendirnos, no tenemos que caer presa de nuestro miedo, de nuestro temor. Tú estás con nosotros, Señor. Tú sigues obrando en la vida de los tuyos. Levanta a tu pueblo esta tarde, Cristo de la gloria. Quiero hacer una breve invitación, hermano. Si hay alguien que se había descuidado y que quizás como Elías ha estado acostado deseando la muerte, deseando mejor renunciar, no vivir, no le encuentra sentido a la vida. En un tiempo fuiste alguien que proclamó el evangelio, en un tiempo fuiste alguien que alumbró, fue esa luz, pero ahora te encuentras escondido, te encuentras con miedo por las amenazas de este mundo. El Señor hoy quiere darte de comer, quiere tocarte. Ha enviado tu ángel, el mensajero, para que tú seas levantado, seas restaurado una vez más.
y puedas tomar ese camino que te espera. Hermano, levántate. Levántate, hermano, porque el camino aún no ha terminado. La patria celestial está esperando a los valientes. Si quieres hacer una confesión de fe o simplemente orar, levanta tu mano ahí donde estás y puedas decirle: yo quiero, Señor, levantarme. Yo quiero comer esta tarde del pan que tú has enviado. Quiero comer ese pan de vida. Quiero tomar esa agua del arroyo, no una agua que no de ese arroyo de la que tomó Elías. Quiero tomar del agua de la roca que es Cristo. Aleluya. Si no lo hay, damos gracias. Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos hablas, Señor, de que tú eres la fuente para nuestra vida en momentos difíciles, en momentos de desiertos, Señor, pero hoy lo reconocemos que solamente tú, Señor, tienes el poder para sacarnos de ese estado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.